pues fíjense que Morena tuvo que hacer todo una, digamos, toda una estrategia para proteger a Adán Augusto López en el Senado. Y es por esto que invité a este espacio informativo y como varios viernes vamos a estar haciendo, digamos, este ejercicio de análisis legislativo entre escaños y curules, ¿no? En esta sección con mi compañero Rubén Rojas, y también estará Gustavo Castillo, quien es el encargado de cubrir la Cámara de Diputados, y en esta ocasión nos puede acompañar, pues está Rubén con nosotros. Mi querido Rubén, a ver, si bien no se discutió mucho, ¿no? O sea, no se hizo mucho, digamos, en temas de leyes, en temas que incumben, digamos, al bienestar nacional o no, pero también, pues, hubo mucho chisme, ¿no? En la Cámara en esta pues, comisión permanente del Congreso de la Unión. ¿Cómo Claro. está, Rubén? Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo también a Gustavo Castillo, que está un está poco convaleciente. Ya pronto se reintegrará con nosotros. Y sí, efectivamente, esos son los periodos de receso legislativo. Periodos en los que no se aprueban grandes cosas, porque además la Comisión Permanente no tiene las facultades de aprobar leyes, sí de hacer exhortos, sí de realizar algunos nombramientos, no todos. Pero en este periodo de receso legislativo lo que más se ve en tribuna básicamente son debates parlamentarios, debates políticos, y justamente con la situación de Adán Augusto López, bueno, pues se esperaba el regreso ansiosamente en su escaño en el Senado, en esta sede de la Comisión Permanente. Fue el pasado miércoles lo hizo después de haber asistido el domingo previo a la plenaria de Morena, una reunión del Consejo Nacional del partido. Ahí dio algunas breves declaraciones en las que dijo, bueno, yo dijo mucho, ¿no? Yo estoy dispuesto a declarar cuando se me requiera en materia judicial sobre el caso específico de su ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Bermúdez Requena. Sin embargo, te puedo contar que previamente esta semana, por ejemplo, a partir del martes, bueno, pues hubo ya reacciones que dejan ver alguna pequeña fisura dentro de la mayoría parlamentaria de Morena. Concretamente, ya lo hablaremos más adelante, el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila Anaya, que básicamente fue el que salió el martes a dar declaraciones. ¿Por qué él y no el coordinador parlamentario Ricardo Monreal? Ya lo comentaremos un poquito más adelante. Pero Arturo le salió a dar declaraciones sobre el tema de Adán Augusto López, no porque él quisiera, sino porque los reporteros le preguntaron, y honor a quien honor merece, a una decana del periodismo en la Cámara de Diputadas, Margarita Nicolás, le hizo la pregunta, oiga, Adán Augusto ya significa un lastre, un costo político a Morena. De plano, directamente la pregunta, ya no hubo espacio para dónde hacerse. ¿Quién es Arturo Ávila? Antes de que vayamos a ver sus palabras, Arturo Ávila fue el coordinador de precampaña de Adán Augusto cuando estaban en esta interna por la lucha por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Es un personaje muy cercano a Adán Augusto López, y no salió a defenderlo con capa y espada, como sí lo hizo, por ejemplo, el vicecoordinador de la bancada en el Senado, Ignacio Mier, que él dijo, bueno, yo conozco a Adán Augusto, sé qué clase de persona es, y él no estuvo enterado en ningún momento de lo que pasaba con su ahora exsecretario de Seguridad y prófugo de la Justicia. Pero estas palabras vamos a verlas, Arturo Ávila, hay que ponerle mucha atención para comentar al respecto. Bien. Pues no es que sea un lastre o no, es que es una situación desafortunada, hay que reconocerlo. Claro que es desafortunado que un secretario de Seguridad Pública haya estado vinculado con temas delictivos, pues claro que es. A nadie nos gusta como morenistas. Es muy desafortunado el hecho, pero también es afortunado no ser de ninguna manera tapadera de este tipo de cosas. Oye, Rubén, y bien decimos coloquialmente, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero bueno, pues se vio al senador Adán Augusto nervioso, ¿no? O sea, como que se le notaba disperso, se le notaba como muy pensativo. Frotándose las manos en su escaño. Exactamente, bajando la mirada, subiendo la mirada. O sea, digamos, en cuestiones no verbales, ¿no? En el lenguaje no verbal de Adán Augusto, si lo analizamos ya a detalle, pues se le nota nervioso o no cómodo, vaya, ¿no? Incómodo. No es para menos. No sé si en algún momento Adán Augusto pensó
que todo el partido le iba a hacer espalda, le iba a hacer background, pero no fue así. O sea, ya vemos la declaración de Arturo Ávila, al final dice, bueno, es un hecho muy desafortunado. No, no es un hecho muy desafortunado, es una gran tragedia para alguien que gobernó un estado, si quieres 2 años, porque después se fue a la Secretaría de Gobernación, pero es una desgracia para él como en su carrera política, que incluso sus aspiraciones, ya lo veíamos, que en algún momento pretendía la presidencia de la República, y ahora se ve que el apoyo no es tan claro, ¿no? Ciertos personajes han sido dubitativos, por así decirlo, y él lo reflejó el día de la sesión de la Comisión Permanente. Previamente, él encabezó la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde básicamente se definen los temas que se van a abordar en la sesión. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues Acción Nacional y Movimiento Ciudadano dijeron que tenían que abordar el tema de seguridad pública en Tabasco, la situación que prevalece, a razón de este asunto del exsecretario y de la criminalidad que desató con este grupo de la Barredora. Sin embargo, y eso ya lo dio a conocer el presidente del Senado, en este caso el presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, dice, bueno, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional no pidieron específicamente que se sumara al tema que ya estaba acordado, que era el asunto, ese tema, que se sumara a un asunto previo que ya a Morena le interesaba, que era este asunto de la cárcel de migrantes en Florida, ¿no? Sí, el Alcatraz de los Caimanes. El Alcatraz de los Caimanes, y por esa razón no se sumó el tema. Fuentes, 24 horas antes, fuentes de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado me comentaban que Adán Augusto iba con el ánimo de al otro día subir a tribuna y defenderse, cosa que no sucedió. ¿No lo dejaron? ¿O no sabemos? Ellos tienen la mayoría para poder estar ahí. Sí. Y él tenía toda la intención de subir a tribuna, según me dicen fuentes muy confiables, de subir a tribuna y defenderse públicamente. Sin embargo, no se definió el tema, no se logró que se pudiera tocar el asunto en tribuna. Acción Nacional intentó meter la agenda política, como dice Gerardo Fernández Noroña, por la puerta de atrás, y en todo momento, como cancerbero, le paró cualquier tipo de discurso. No hubo manera, no hubo ninguna respuesta. Le bajaron el balón, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y aquí el tema también, Rubén, y que me gustaría, digamos, entrar y bien das todo el contexto, es la carta política que se está jugando Morena como partido, ¿no? Porque esto, a ver, independientemente que no estamos culpando a nadie, y eso es digamos, hay que dejarlo muy claro, fue el jefe del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ¿no? Hernán Bermúdez. Esa es la realidad. Y la carta que se está jugando Morena a nivel político, sobre todo a nivel credibilidad, a nivel institucional como partido político ante todos los ciudadanos. Sí. Arropando o no a Adán Augusto. O sea, hay que dejarlo ahí en entredicho. Y digamos, estos movimientos políticos pueden tener un costo alto. Sí, sobre todo porque Morena tiene en esos momentos dos caminos que tomar. Uno, el respaldo, cerrar filas, y otro, básicamente, delegar, meterlo a la sombra. Ya que el público podrá definir qué fue el mensaje político que dan cuando Adán Augusto está en su escaño y no sube a tribuna a defender su postura, bueno, pues ya cada quien sacará sus conclusiones. Cierto es que no habló, cierto es que no ha hablado, y entonces pues la especulación es esta: si Adán Augusto va a permanecer como coordinador, sí va a tener un costo político para la mayoría parlamentaria de Morena, y hay quien lo defiende de manera vehemente. Uno de ellos precisamente es el presidente de la Comisión Permanente, presidente del Senado hasta el próximo 1 de septiembre, bueno, 30, el último día de agosto, básicamente, Gerardo Fernández Noroña. Pero de forma, sí, además hay que también poner atención en los tonos, ¿no? Porque es muy significativo, muy representativo cómo de manera ya hasta encolerizada responde a las preguntas de los reporteros sobre el tema de Adán Augusto. Entre escaños y curules. Ustedes insisten en defenestrar a Adán Augusto de gratis. No hay una investigación jurídica en contra de Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué lo van a quitar de la coordinación? ¿Por qué lo van a sacar de su escaño como senador? Si hubiese todo un proceso, pues claro que hay cualquier persona, compañera o no, que cometa una irregularidad, pues tiene que hacerse cargo. Y ahora veamos a Leonel Godoy,
en qué tono, cuando se le pregunta, oye, el partido, los senadores van a cerrar filas en torno a Dan Augusto, vamos a ver cómo responde. Ahorita tuvimos nuestra reunión previa y no hubo ningún señalamiento de esa naturaleza. ¿Se mantiene el cierre de filas? No, no es cierre de filas, no, discúlpeme, pero no hay cierre de filas. La posición nuestra es de que se investigue y se deslinden responsabilidades. Ahí están los temas dubitativos de los legisladores en el tema de Adán Augusto. Todavía va a tener mucho tela de dónde cortar, pero no solamente eso, si me permites, no solamente eso sucedió, también habló Gutiérrez Luna. Hace un momento cuando iniciamos presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, pero déjame regresar al principio de esta conversación cuando hablamos del vocero de la fracción parlamentaria de Morena. ¿Por qué salió el martes y no salió Ricardo Monreal? Pues resulta que Ricardo Monreal se tomó 2 semanas de vacaciones, se fue a España y se tomó la molestia después de leer una publicación de que decían, bueno, estaba hospedado en un hotel de lujo en Madrid. En el Villamagna, de ahí de Madrid, ¿no? El Rosewood Villamagna. Para no hacer comerciales, pero precisamente pero es ese hotel. Claro, un hotel de lujo. Yo salió a desmentir el asunto un día después, ataviado en vacaciones como cualquiera. En shorts. En shorts. Y dice, bueno, yo salí de vacaciones porque no tengo una tarea legislativa en este momento, cumplo 40 años de casado, como cualquier ciudadano tengo todo derecho, no cualquier ciudadano puede irse y darse esas vacaciones en España o donde quiera que esté, en las Islas Canarias, quién sabe dónde estará, pero salió y dijo, bueno, yo estoy aquí, por eso no salió el martes a dar declaraciones. Y una cosa muy significativa, el líder parlamentario de los diputados de Morena no se ha referido al asunto de su homólogo en el Senado, Adán Augusto López, no ha tenido palabras ni de apoyo, ni tampoco de se investigue el caso, ni en redes sociales se ha pronunciado. Que además es muy activo en redes sociales, Ricardo Monreal. Ahí se ve, ahí se alcanza a ver también pues cómo están, digamos, los grupos de Morena dentro de los grupos parlamentarios, ¿no? Esa es la realidad. Están los grupos de Adán Augusto, ¿no? El grupo de Adán Augusto, está el grupo de Monreal. Grupos que además se empeñan en negarlos, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y que todos, digamos, como que navegan en el mismo barco, pero se ve claramente que están en barcos distintos. Claro, y no solamente ahora vamos con el tema de Sergio Gutiérrez Luna, que salió el día de ayer a dar declaraciones sobre que hay campañas en su contra, o que la oposición no tiene temas. Y que lo está poniendo el tema de Adán Augusto, digamos, que el tema de Adán Augusto, que está intentando sacar el asunto de la censura contra la ciudadanía, ¿no? Por el caso de la diputada que resolvió el Tribunal Electoral de que pues tenían que pedir una disculpa por violencia política de género, en el caso de Diana Karina Barreras, que es también cónyuge de Gutiérrez Luna. Él dice que son temas, incluso lo de Ozzy Osbourne, ¿no? La esquela que también él mandó publicar a nombre de la Cámara de Diputados lamentando el deceso de este metalero. Sellada, digamos. Dice, bueno, se están sacando, ¿no?, temas en los que uno son inocuos, pero tan molestan que, bueno, pues le mandan a decir algunas cosas. Les manda a decir algunas cosas a la oposición. Vamos a escuchar a Sergio Gutiérrez Luna. Porque la oposición no tiene agenda. La oposición no trae ruta, entonces busca estos pequeños temas para tratar de generar una impresión adversa, que es lo único que le queda. Pablo, y por último, vámonos siguiendo con el tema de Gutiérrez Luna. Se le cuestionó por qué hay algunos diputados que en las sesiones virtuales que realizan, por ejemplo, lunes martes se realizó una comisión de derechos humanos, y los 3 diputados tenían problemas de conexión, y por qué no dijeron que los asesores votaran en su nombre. Se le cuestionó y bueno, dijo, no, eso no se puede, no está permitido. ¿Pero por qué sí lo hacen? Te voy a dar los nombres, fueron Anay Beltrán, Yasmín Villanueva y Amarante Gómez, que adujeron tener problemas de conexión en el momento en que se realizaban los trabajos de la comisión, y mandataron a sus asesores que votaran en nombre de ellos pues el asunto que se estaba viendo en ese momento, lo cual está prohibido. Bueno, dice, hay que meter algunos jalones de oreja. Por ahí dice que reglamentarlo, reglamentado ya está, no se puede. Los diputados ganan 72,000 pesos al mes como para que manden a alguien a hacer su trabajo. Entonces, cosa grave, pero dice que van a meter en cintura a sus legisladores. Parece que se les va a descontar la dieta de ese día, no creo que tengan gran problema con ello. Sin embargo, síntomas de lo que se vive en un periodo de receso
que es largo, pero digamos que después de haber salido del periodo extraordinario de sesiones, que fue muy rápido, 10 días, bueno, pues cosas se van juntando, y de cara al próximo periodo ordinario que empieza en septiembre, todavía habrá que definirse algunas cuestiones, como quién encabezará ahora la mesa directiva del Senado de la República, pero de eso hablaremos en otra ocasión, Pablo. Por supuesto, entre escaños y curules, mi querido Rubén Rojas. Esperemos que ya esté por acá con nosotros Gustavo Castillo. Que Sí, que se encuentra convaleciente. Le mandamos un gran abrazo saludo a mi querido Gustavo Castillo. Y bueno, Rubén, pues bueno, este ejercicio de desmenuzar lo que sucede tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, en esta ocasión en la Comisión Permanente, y pues dio mucha nota el tema de la reaparición de Adán Augusto López. Te agradezco mucho que hayas estado en este estudio. aquí estamos cada que se solicite. Esto espacio, Rubén Rojas también, por supuesto. Muchísimas gracias, entre escaños y curules.